Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Se agudiza la crisis social y política en Colombia luego de que fracasara el intento de diálogo a inicios de esta semana. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Francisco Malté, dijo que le exigieron al gobierno que se pare la masacre. Un informe de la CEPAL señala que casi un 57% de las mujeres en América Latina se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo por causa de la pandemia. Chilenos y chilenas votan este fin de semana a los integrantes de la Comisión Constituyente que se encargará de redactar la nueva Carta Magna del país. Tensión en la frontera entre la República Dominicana y Haití por la creación de un vallado que separa a los dos países. Y comenzamos el segmento informativo por Colombia, donde se agudiza la crisis social y política luego del fracaso del intento de diálogo a inicios de esta semana. No se llegaron a acuerdos, no se ha mostrado empatía con las víctimas, advirtió el Comité Nacional del Paro tras el encuentro con el presidente Iván Duque a comienzos de esta semana. Los activistas sociales afirman haber pedido que se detengan los actos violentos contra las personas que están ejerciendo la protesta. El gobierno, en los dos temas centrales que se plantearon sobre las garantías de las protestas y sobre el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente, no dijo nada en concreto, expresó el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Diógenes Orjuela. Tras la reunión a la que asistieron el presidente Duque y el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz, entre otros, los representantes del Comité de Paro anunciaron que habrán de realizarse nuevas movilizaciones. Por otra parte, acordaron entre las partes solicitar a la Iglesia Católica y a las Naciones Unidas que acompañe la creación de un futuro espacio con la presencia de ellos. Jennifer Pedraza, una de las líderes estudiantiles, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, señaló que esto es una reedición de lo que pasó en noviembre del 2019, cuando se desconocieron las exigencias. El discurso de Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza, dijo. Y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia dijo que le han exigido al gobierno de Iván Duque que cese con esta masacre. Asimismo, mostrar que no hubo empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes que lo han hecho pacíficamente. Hemos exigido que se pare la masacre. Hemos exigido que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Seguimos en Colombia para contarles que representantes de las minorías, sectores de la cultura, han protestado activamente en las calles de ese país. El baile, la música y las performances artísticas llenaron las calles de Colombia en las protestas que continuaron esta semana y que se convirtieron en manifestaciones de resistencia a la violencia y a la brutalidad policial que han empañado la causa pacífica de miles de ciudadanos. A los sindicatos, centrales obreras y estudiantes se han unido grupos de víctimas del conflicto, comunidades étnicas y disidencias sexuales que buscan en las calles la reivindicación de sus luchas, incluso si éstas no hacen parte
de las exigencias principales por las que desde el 28 de abril decenas de miles de personas han protestado en el país. El Frente Maricón, estamos aquí porque protestamos desde nuestras cuerpas, estamos cansadas de la violencia y del abuso policial, del abuso sistemático, del abuso y de la invisibilidad que le da el gobierno a nuestras cuerpas. Hoy marchamos porque tenemos voz, porque queremos exaltar nuestras cuerpas, queremos reivindicar lo que somos y no queremos más violencia, no queremos un país donde nos maten por ser como somos, por sentirnos como nos queremos sentir. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que casi el 57% de las mujeres en América Latina en los sectores laborales se encuentran afectadas por la pandemia. La crisis impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral. La tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres en 69%. Se calcula además que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12% en 2020, porcentaje que se eleva al 22,2% si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. En 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares no retomaron la búsqueda de empleo. Un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos por causa de la pandemia. Y la Organización Internacional del Trabajo convoca a innovadores para combatir la informalidad. De acuerdo al informe de la Organización Internacional del Trabajo, la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 puso en evidencia el alto costo de la informalidad laboral en América Latina y el Caribe. Al respecto, se estima que antes de la pandemia, poco más de la mitad de los ocupados en la región, unos 158 millones de personas, trabajaban en la informalidad y fueron severamente impactados por la crisis que provocó la pérdida de empleos, salidas masivas de la fuerza de trabajo y una fuerte reducción en los ingresos laborales. Este impacto fue mayor en el caso de las mujeres debido a su sobrerepresentación en la economía informal, remarcó el organismo. Por ese motivo, esta convocatoria está dirigida a entidades u organizaciones que favorezcan la formalización laboral y de las unidades económicas mediante el desarrollo de competencias a partir del uso de las nuevas tecnologías. Los proyectos que se presenten deberán incluir innovaciones que se apliquen en uno o más países de América Latina y el Caribe y que tengan el potencial de ser ampliadas y replicadas a mayor escala. Y en Chile crecen los asentamientos producto de la pandemia y de la política de viviendas. Los asentamientos informales en los últimos 2 años pasaron de albergar 47.050 familias en 2019 a 81.643 según el Catastro Nacional de Campamentos publicado en marzo pasado en Chile. El incremento es de un 74%, cifra que contrasta con una idéntica, pero que ilustra cómo se estira la desigualdad en tiempos de pandemia. Las 8 fortunas más grandes de Chile aumentaron su riqueza en un 74% en 2020, acumulando más de 40.300 millones de dólares. La economía chilena ha sido duramente golpeada por la crisis sanitaria. Según cifras del Banco Mundial, 2,3 millones de personas pasaron de la clase media a condiciones de pobreza. Los campamentos, conocidos en otros países como villas miserias, ciudades perdidas o favelas, se ubican generalmente en zonas apartadas junto a basurales, líneas del ferrocarril, autopistas o desfiladeros. Además, sufren la falta de al menos uno de los 3 servicios básicos: alcantarillado formal, luz eléctrica y o agua potable. De 2012 en adelante, cuando la cantidad de campamentos registraba 20 años de descenso sostenido, algo cambió y cada año cerca de 3.000 familias pasaban a habitar estos asentamientos. Pero después de 2019, luego del estallido social que sacudió al país y la llegada de la COVID-19, las cifras se dispararon. Los campamentos aumentaron en un 20,8% y creció el número de familias viviendo en ellos, con más de 57.000 niños menores de 14 años entre sus miembros. Nos vamos a Haití, donde se siguen produciendo secuestros. Un sacerdote secuestrado por una pandilla predica la no violencia en ese país.
La parroquia universitaria Notre-Dame de la Immaculée Concepción en Puerto Príncipe vuelve a oír la misa del sacerdote francés Michel Bryant, quien asegura haber predicado la no violencia a los miembros de la banda armada que le mantuvo 20 días en cautiverio en Haití. La violencia lleva a la violencia. Imagínate que la policía se hubiera equivocado al venir a buscarnos. Sería un enfrentamiento de armas. Muchas personas serían víctimas. Así que la no violencia es lo que siempre conduce a buenos resultados. Se necesita más tiempo, requiere una mayor fuerza interior. El sacerdote fue secuestrado el 11 de abril junto a otros 9 religiosos en Croix-de-Bouquet, a las afueras de Puerto Príncipe, por una banda armada que fue poniendo en libertad de forma progresiva a los miembros del grupo, en el que había otros 3 curas, una monja y un laico. Los secuestradores desplazaron al grupo de rehenes en 3 ocasiones, los mantenían esposados y en ocasiones los dejaban sin comer, pero a pesar de esta mala experiencia, el religioso dice que no los maltrataron. Nos dijeron que no querían hacernos daños, y es cierto, el líder de la banda me preguntó si alguien me había maltratado, he dicho que no, y nadie nos maltrató durante nuestra detención, hay que decirlo, pero es cierto que las condiciones físicas del espacio donde nos encontrábamos no eran suaves y fáciles. Después del secuestro que terminó con su puesta en libertad el 30 de abril, Bryant dice que se siente bien a nivel mental, y quizá por eso toda su homilía giró en torno a la necesidad de perdonar a quienes te han hecho mal. Según datos difundidos por el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, los secuestros en Haití aumentaron más de un 300% en abril pasado, en el contexto de una creciente ola de inseguridad que llevó a la dimisión del primer ministro Joseph Jout, precisamente a raíz del rapto de los religiosos. En busca de que el Estado garantice la libertad para poner fin a los embarazos no deseados, movimientos feministas y sindicales en República Dominicana preparan una marcha para el próximo 23 de mayo. El riesgo de vida de la persona gestante fue la única causal aprobada por la Cámara de Diputados Dominicana en una primera votación de la reforma del Código Penal sobre la despenalización del aborto. Un campamento que ya dura casi 2 meses frente al Palacio Nacional en Santo Domingo exige que la despenalización incluya los casos de violaciones y la inviabilidad fetal. Eulogia Familia, que representa el organismo de igualdad de género, Unidad Sindical de Mujeres Activas de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, explica que las demandas de la CNUS y sus afiliadas para los cambios en el Código Penal son para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres cuando el embarazo es resultado de incesto o otra violación. Precisamos garantizar la salud, la vida, los derechos y la dignidad de las mujeres y niñas. Para la secretaria de Políticas Sociales de la CSA, Jordania Ureña, es impostergable garantizar los derechos humanos de las mujeres, el derecho a la vida, la dignidad y el derecho a decidir interrumpir un embarazo en las situaciones planteadas por las 3 causales. Desde la Confederación Sindical de las Américas, nuestro apoyo firme, militante y pleno reconocimiento a la intensa lucha que están librando los movimientos feministas y sindicales de la República Dominicana por los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente su derecho a la vida y a ser iguales en dignidad. Esos 2 meses de campamento y resistencia de las mujeres dominicanas fueron marcados por la represión policial y ataques al movimiento feminista y sindical. Durante la madrugada del 20 de abril, días antes de la primera votación en la Cámara de Diputados, la policía desalojó a un grupo de defensoras de las 3 causales del aborto en el campamento instalado frente al Congreso Nacional. Por otro lado, las autoridades investigan a una persona que llevó brownies que intoxicaron a más de 10 personas en el mismo campamento. Y seguimos en República Dominicana, en este caso en la frontera con Haití, donde crece la tensión por un vallado que separa a ambas naciones. En los apretujados pasillos del mercado dominicano de Dajabón, de vital importancia para el suministro de víveres hacia el norte de Haití, se ve con recelo los planes del gobierno dominicano de levantar una verja en la línea divisoria entre ambos países. Estos planes, anunciados por el presidente Luis Abinader, chocan con la visión de apertura comercial que se pretende impulsar desde las comunidades que viven a uno y otro lado del principal paso de la frontera, donde se pide más planes de desarrollo y menos verjas. La construcción de la valla comenzará en el segundo semestre de este año y de momento las autoridades solo han aclarado que la verja no cubrirá por entero los 380 kilómetros de la línea divisoria, sino apenas las zonas donde hoy es más difícil controlar la inmigración irregular.
El presidente de la Federación de Comerciantes de Dajabón, Freddy Morillo, atiende a EFE en el puente que une su ciudad con la haitiana de Guanamité, también conocida como Juana Méndez, y valora que el comercio es lo que mantiene tranquila y en paz la frontera. Lo que se requiere en la frontera es un muro, pero es un muro de fábrica, es un muro de zona franca, es un muro de generar empleo, es un muro que tenga en cuenta lo que es la sobrevivencia de los dos pueblos. El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se expresa en los mismos términos. Yo siempre he abogado por un muro, pero por un muro de empresas en todos los pueblos fronterizos. Porque siempre pongo como ejemplo a una empresa que le llaman Codevi aquí en Dajabón, donde hay más de 10.000 haitianos trabajando, pero a través de manera directa. De manera indirecta, más de 30.000 personas se benefician de ese complejo industrial. Un reciente estudio del Banco Central Dominicano apunta que el flujo comercial de estos mercados informales es mayor de lo que se pensaba y mueven más de 330 millones de dólares al año, lo que equivale al 7.5% del total de las exportaciones dominicanas. Sigue siendo compleja y dura la situación de los migrantes en Tijuana, México. La situación de migrantes en la frontera entre Tijuana y Estados Unidos se recrudece semana a semana y no parece tener solución. Alrededor de 3.000 migrantes entre centroamericanos y mexicanos llegados de otros puntos del país duermen a la intemperie en el Chaparral. Desde hace 3 meses este campamento viene creciendo sin un control o pronunciamiento claro por parte de las autoridades mexicanas, quienes afirman que están a la espera de que Estados Unidos presente un plan estratégico al respecto. Las historias dentro del campamento migrante son variadas. Incluso algunos de los que aquí duermen tenían el deseo de quedarse en Tijuana y mejorar su situación de vida. Sin embargo, aseguraron que se vieron frustrados por la corrupción y violación a sus derechos humanos. Es el caso de Fred, un joven que duerme bajo una casa de campaña con su esposa y su hijo de 7 meses. Con rostro cubierto y algunas lágrimas en los ojos, Fred habló este sábado con EFE y compartió que tiene miedo a morir y que su muerte quede impune. Voy a hacer lo posible para que mi hijo y mi señora estén al otro lado, pero yo me voy a quedar aquí en justicia. Es que en la cual no me gustó cómo me trataron, man. Y si pues si me escucha una de dos me matan o si me escuchan, bueno, si no pues igual no me quedo así, hermano. Los migrantes en este punto de Tijuana duermen debajo de carpas, algunas donadas por organismos civiles que les brindan alimento diario y otras elaboradas con tablas y lonas, expuestos a los cambios de clima constantes de la región. Actualmente el gobierno municipal instaló baños y duchas móviles, pero no es suficiente porque el número de personas va creciendo de forma constante y acelerada. Elección histórica este fin de semana en Chile. Chilenas y chilenos estarán eligiendo a los constituyentes que se encargarán de redactar la nueva Carta Magna. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. Este fin de semana Chile realiza una de las elecciones más importantes de su historia, en la que se vota por candidatos para ocupar 2.613 cargos de elección popular y los 155 integrantes de la Comisión Constituyente que se encargará de redactar la nueva Carta Magna del país. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió en abril al 6,1%, una décima más que en marzo, y se crearon 266.000 nuevos empleos. Miles de trabajadores se manifestaron en Atenas y otras ciudades de Grecia, llamados por varios sindicatos que convocaron una huelga en contra de la nueva ley laboral que pretende flexibilizar la jornada de trabajo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los trabajos están avanzados para que el certificado de vacunación COVID-19 esté operativo en junio y que espera alcanzar un acuerdo político ya este mes. La población de China creció un 5,38% y superó los 1.411 millones de habitantes.
La población de China creció un 5,38% en los últimos 10 años. La Oficina Nacional de Estadística del Gigante Asiático anunció este martes que el país alcanzó los 1.411 millones de habitantes, según el censo de 2020. En cuanto al crecimiento anual, refleja una media del 0,53% de aumento en la última década frente al 0,57% del periodo 2000-2010. Nada comparado en cualquier caso con la época de finales de los 70 y principios de los 80, cuando la población de China crecía a una media anual del 2,1%. La población continúa creciendo pero sigue envejeciéndose, lo que hace pensar que en los próximos años, su imparable crecimiento desde hace 50 años se revertirá. Asimismo, el grado de crecimiento por grupos de edad refleja que las personas disponibles como fuerza laboral continúan disminuyendo. Los ciudadanos de entre 15 y 59 años se sitúan en 894 millones, un 6,79% menos que hace 10 años. Y los mayores de 60 años son ahora 264 millones, frente a los 177,6 millones de 2010. Los datos sobre población adulta e infantil son fundamentales para determinar las políticas de jubilación y de natalidad del gobierno chino, que todavía mantiene la prohibición de tener más de 2 hijos por pareja, límite que probablemente se suprimirá pronto. Una aldea hondureña que sufrió los embates climáticos el pasado año comienza a resurgir. Tras quedar destruida por el impacto de las tormentas tropicales ETA y IOTA en 2020, la recordada aldea La Reina, al occidente de Honduras, será levantada en un nuevo lugar bajo el nombre de San Francisco de Asís. Esto tras la donación de un terreno gestionado por el sacerdote Leopoldo Serrano. La gestión favorecerá a unas 330 familias damnificadas que volverán a tener un techo luego de que su aldea, incluida su escuela e iglesia, quedarán bajo el lodo y escombros tras un gran derrumbe que por lo menos no dejó víctimas mortales. Serrano indicó que el nuevo terreno, donado por un anónimo y de 56,7 hectáreas, quedará ubicado en el sector de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara. Agregó que el Instituto Nacional Agrario ya comenzó a dividir el terreno en lotes. 15 de las 40 manzanas del lugar serán dispuestas para las nuevas viviendas, donde cada familia tendrá un espacio de 150 metros cuadrados. Además, la nueva comunidad también contará con una escuela, un colegio, asilo de ancianos, un centro para madres solteras, estación de policía, iglesia y una amplia zona para la siembra de árboles. La organización Se Pudo se ofreció a la construcción de por lo menos 20 casas. Mientras tanto, Serrano señala que sigue esperando una ayuda prometida por el gobierno que serviría para construir la mayoría de viviendas para los damnificados. Nos vamos al Parque Yasuní de Ecuador, donde 29 especies nativas fueron liberados hace pocos días. Un total de 29 especies de vida silvestre que fueron rescatadas meses atrás han sido liberadas en el Parque Nacional Yasuní, según informó el Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador. Los especímenes fueron rescatados en varios sectores de la provincia amazónica de Francisco de Orellana, tras denuncias y reportes de ciudadanos y la coordinación con la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional. Se trata de alrededor de 12 tortugas charapas pequeñas, una tortuga charapa grande y 8 tortugas motelos, además 2 boas matacaballo, 2 boas arcoíris, 2 caimanes frente lisa, 2 zarigüeyas y una anaconda que cumplieron un periodo de 3 meses de atención en el zoológico Cocazú. En el sitio se determinó su buen estado de salud, desarrollo de habilidades y comportamiento en el medio silvestre, y las especies fueron marcadas a fin de monitorear su desarrollo en el entorno. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.